Hola amigos, hoy les traigo una receta muy fácil y rapidísima de cómo hacer pan turco. Esta receta la puede hacer en menos de una hora y tendrán un pan fresco, riquísimo. Sin más, los dejo con nuestro video. Comenzaremos echando una taza de harina en un bol alto y a esta taza de harina le vamos a añadir una cucharadita de azúcar y un paquete de levadura o 9 gramos de levadura, un paquetico de los pequeños de levadura seca. Y ahora esta cucharadita de azúcar blanca, la taza de harina y la levadura la vamos a mezclar muy bien. Y vamos a añadir 200 mililitros de agua tibia, una taza grande de agua tibia, 200 mililitros, y lo vamos a remover bien. Recuérdense que los ingredientes están en la caja de comentarios, así vaya a la caja de comentarios y obtiene la lista de los ingredientes para que puedas hacer este pan turco tan rico y fácil de hacer. Removemos todos los ingredientes después de añadir el agua tibia. Esto va a despertar la levadura, entonces lo cubrimos por 20 minutos hasta que se haya despierto la levadura y tenga burbujas así encima. Entonces lo removemos. El azúcar con la harina y la levadura y el agua tibia hace la reacción de despertar la reacción. Y ahora añadimos 3 tazas de harina a la mezcla que teníamos anteriormente y la empezamos a mezclar. Yo la empiezo a mezclar desde el medio hacia afuera y así se disuelven todos los grumos grandes que se puedan formar. Empiezo con una espátula a moverlo bien. Añadimos una cucharadita de sal. Y empezamos a removerlo todo bien. Esta masa se va a empezar a poner muy pegajosa al principio y después se va a empezar a soltar poco a poco y verán que no es tan pegajosa. Si eres nuevo a nuestro canal, ¿por qué no te suscribes? Y así no te pierdes videos de comida vegetariana, recetas vegetarianas que sacamos semanalmente. Sí, seguimos mezclando. Como ven que pegajoso está, pero se está todo uniendo. Y después que todo esté bien unido, lo vamos a cubrir hasta que doble en tamaño, más o menos unos 20-30 minutos más, y es doble de tamaño. Viste que grande está ahora, y lo vamos a mezclar un poco para romper la burbuja y el aire que tiene dentro. En una superficie limpia, plana, echamos un poco de harina y la vamos a regar uniformemente para poner nuestra masa encima de aquí. Si no echas harina abajo, se va a pegar y es un poco más difícil de manejar la masa del pan. Así que ponemos un poco de harina, yo la esparzo así hacia las esquinas y vamos a echar la masa del pan que ya ha crecido el doble. Todavía está un poco elástica. Con este allí, con una espátula
de panadero o cualquier tipo de espátula, le vamos a empezar a enfoldarla hacia el medio. Desde las esquinas agarramos un pedacito y lo medimos hacia el medio y otro hacia el medio de nuevo, y así podemos ir atrayendo un poquito de harina de la que echamos en la superficie, y así empieza a secarse un poco más. Ya ves que no es tan pegajosa como al principio. Al principio es un poco húmeda y muy pegajosa, pero mientras más las envolvemos así, la doblamos hacia el centro, se pone más elástica y sin ser tan pegajosa. Le damos unos cuantos foldes así hacia el centro, yo diría a unos 2 minutos. Cuando esté así, la vamos a cortar a la mitad, porque de esta masa vamos a sacar 2 moldes de pan turco. Ya verán qué fácil y sencillo. Ponemos una alrededor y la otra la vamos a poner aparte hasta que podamos amoldar este. Entonces con los dedos la vamos a esparcir hacia el medio así, haciendo más o menos un rectángulo. Si te está gustando el video hasta ahora y no te has suscrito aún, por favor suscríbete a nuestro canal y así no te pierdes ninguna receta que sacamos semanalmente de comida vegetariana, muy sencilla y rápida de hacer. Como ven, la esparzo así, hago como un rectángulo grande. Puedes darle la forma que quieras, pero en mi caso la bandeja del horno me va a dejar hacer 2 rectángulos grandes así, y puedo hornear los 2 panes al mismo tiempo. Esta masa, si quieres, la puedes guardar en el frigo por unos días y moldearlo otro día, da igual, pero hoy lo voy a moldear los 2 al mismo tiempo. Como ven, ponemos un papel de hornear en una bandeja de horno y ponemos los 2, los esparcimos hacia el medio y con los dedos empezamos a darle forma. Puedes darle cualquier forma que quieras. En este caso le hago una raya alrededor y empiezo a hacerle otras rayas diagonales con la punta de mis dedos, y vamos a hacer una raya al medio aquí y parece como si tuviera varios cuadrados. Así lo hago con los 2 panes. En un bol echo una cucharada de harina, no tiene que ser mucho. Echamos un poquitico de agua, más o menos 2-3 cucharadas de agua, y lo removemos todo bien y la mezclamos para quitarle los grumos. Y a esta mezcla le vamos a añadir una yema de huevo, solo la yema, no la parte blanca, solo la yema. Esto es lo que le vamos a brochear encima al pan para que quede bien doradito y color bonito. Así que removemos todo esto muy bien. Voy a poner este pedazo de papel hornear en el medio, porque si el pan sigue creciendo, cuando se hornea se pegan uno al otro. Quiero que queden los 2 bien separaditos, así que con una brocha empezamos a brochear encima del pan y nos aseguramos que entre en todas las esquinas y en todas las partes del pan. Esto va a facilitar que quede bien horneado. Cogemos unas semillas de sésamo y se las echamos por arriba, más o menos unos 100 miligramos de semillas sésame, y se echamos todo por arriba. La mezcla que pintamos ahorita era una cucharada de harina y unos 50 mililitros de agua. Ahora cogemos unos 10 miligramos de semillas de comino. Si es comino negro, mucho mejor, le da mucho sabor. Así que lo que vamos a tener encima de nuestro pan es semillas de sésamo y comino. Hay quien le echa un poco de romero, también le da tremendo aroma y sabor. Y ahí está. Lo entramos al horno y como ven en el horno he puesto debajo un bol con un poco de agua
para que el pan crezca bien fresco y rico. Unos 15 a 20 minutos a una temperatura de 200 grados en el horno. Y ya ven, el pan está listo. Mira que doradito y bien quedó. Si te ha gustado este video, bueno, no te pierdas los videos que saco semanalmente de cocina vegetariana. En el próximo voy a sacar unos ají pimientos cocinados al horno, muy ricos y que van a estar rellenos con soja. Unos pimientos rellenos con soja. Como ven, dejo en una parrilla el pan a enfriar y después que se haya enfriado, la parrilla deja que se enfríe por debajo y por arriba. Ya está listo. Como ven, el aroma es tremendo y está bien fresco y riquísimo. Es un pan fino turco. Así que si te ha gustado este video, nos vemos en el próximo. Es Cocino Rico, el canal de la comida vegetariana. Chao.